Importante. Wait till I start translating your Spanish into English, it'll be funny. So, on your outlines, please underline, highlight, star that point. Dice que por favor subrayen o le pongan una crucita o un asterisco a ese punto, porque ese punto es bien importante. Que por favor todos en su hoja pónganle, subrayenlo, ahí márquenlo para que eso se los memoricen y no se les olvide. It will save you a lot of time and energy if you really pay attention to that point. Dice que eso va a hacer que no gasten tanto tiempo ni energía si le ponen bastante atención a ese punto. As we go on, you will hear me say over and over again, the very first thing that we need to do when we go to put someone in a wheelchair is capture their pelvis. Dice que lo primero que dice que alrededor de la presentación lo que van a escuchar que diga es que cuando las pongan en la silla de ruedas es que tienen que tener cuidado con su pelvis, que tienen que tomarlo bien y tener cuidado con su pelvis. Because in a wheelchair, the pelvis is your foundation. It's like the foundation of your house. If the pelvis isn't right, everything up and everything down is not going to be good. Porque dice que si la pelvis no está en un buen lugar, que eso es lo principal de todo su cuerpo, porque ahí es a donde se va todo el peso y tiene que estar bien repartido. Dice que es como su casa, que si no está bien la base se va a caer, entonces que dice que tienen que fijarse bien en qué posición está la pelvis. And if you don't do the pelvis first and say you adjust maybe a head support, you adjust foot supports, you adjust the armrests so that they're the right height, and then you decide the pelvis isn't right and you change something to raise them up or lower them down, all your other adjustments were just wasted. Dice que siempre tienen que fijarse que primero la pelvis esté bien, si está así que depende del asiento, que esté alto o bajo, como estén, porque si hacen todos los ajustes primero de los brazos, de la cabeza, de los pies, todo eso, que cuando se den cuenta que está mal la pelvis van a tener que volver a hacer todo eso. Entonces tienen que estar bien seguros de que cuando le ajusten, que cuando lo sienten estén bien, en una buena posición para que no se tarden más y no vuelvan a tener que hacer las cosas. And we're going to move on. We always need to check to make sure that the wheelchair is stable. Dice que siempre tienen que chequear que esté estable, de frente, atrás, de lado, para que no vayan a suceder accidentes ni se vaya a caer. And that will come into play a lot when you get to the point where you're using tilt-in-space wheelchairs, which we'll talk about later, because that will displace the center of gravity and can make the chair very tippy backwards. Dice que hay un tipo de silla de ruedas que son un poco más livianas. Entonces que eso puede ser que cuando la gravedad, por ejemplo, si los van subiendo o si ellos van subiendo, hay veces que se van para atrás, si no se les ha puesto bien, y eso. It will also come into effect with like double above knee amputees. Dice que eso también viene con el punto de cuando hay gente que ha tenido doble amputación. If they don't have prostheses, the weight of their lower legs is missing, and so the center of balance of the chair moves posteriorly, moves backwards. Dice que cuando se les ha amputado personas no tienen ese peso de contrarrestante, ¿verdad? Como el equilibrio, sino que todo el peso se va para atrás, para el espalda, entonces tienen que fijarse bien en eso. So you always have to be watching to make sure you're not putting somebody into a chair that when they go to wheel or go up over a curb flips them backwards, and now all of a sudden you have a head injury on top of whatever the primary injury was. Entonces dice que tienen que fijarse bien en la silla de ruedas que eligen para ese tipo de personas, que sean más estables que todas las demás, porque cuando tengan que subir cosas o haya algún túmulo o algo, alguna dificultad, ¿verdad?, en el piso, que no se vaya a ir para atrás, porque eso causaría una contusión o algún daño cerebral o algo. So we go right back to that beginning thing, do no harm. Entonces dice que, regresando a lo primero, que tienen que ver todo, o sea, tienen que estar al tanto de todo, de lo que hacen, de a dónde viven, de qué es lo que hacen al diario vivir en su trabajo, de si están bien sentados, de los ajustes que necesitan. We're moving on down there, about the angle. We always are looking for a seat to back angle, and also a knee angle and a foot angle is pretty close to 90 degrees, 90. Tienen que buscar como el ángulo de una silla de ruedas va así, ¿verdad? Entonces tiene que el ángulo de la espalda con el ángulo de la pelvis tiene que ser un ángulo de 90 grados, y el ángulo de la pelvis con el ángulo de las piernas, esto de aquí, tiene que ser también un ángulo bien sentado, tiene que ser un ángulo bien parecido al de 90 grados.
We can't always do that in the hip to back angle. A lot of times we do have to open up a little bit. Few of you are sitting today with a hip angle at 90 degrees. Most of you are probably back closer to 100 degrees. Dice que ahorita, por ejemplo, un ejemplo de cómo están ustedes sentados ahorita, que la mayoría está sentada acerca de un ángulo de los 90 grados, entonces que tienen que fijarse bien siempre en eso. Choosing correct chair components, which we're going to talk about a little bit. Dice que vamos a hablar un poco de cómo escoger los componentes de la silla. There are a lot of different, for those of you who have not been around a lot of different kinds of wheelchairs, we don't have the best selection out there today, but we're hoping by tomorrow we will. Our container is supposed to be being released from customs today. I'll let them know that. Dice que ahora no tienen las mejores sillas de ruedas que ellos traen, porque ellos traen distintos, para distintos casos, entonces, pero dice que mañana les va a venir un cargamento de silla de ruedas porque ahorita está parado, pero dicen que mañana se los van a traer, entonces mañana va a tener más tipo de opciones. So when we get done in here today, we'll go out and I'll try and pull a few chairs and show you differences and components so you can start seeing how much versatility there are among chairs. Entonces dice que para los que no han estado aquí antes y no han visto las sillas de ruedas, que ella vamos a ir todos afuera y les va a demostrar cómo funcionan y cómo son algunos tipos distintos, pero por lo menos con las que tiene ahí, para después enseñarle con todas las demás para que ustedes se vayan familiarizando con las sillas de ruedas. So if there are some things not out there today, hopefully they'll be there tomorrow. Entonces dice que si casi, praying. Dice que si casi no hay sillas de ruedas allá afuera, que mañana van a venir, que primero Dios mañana van a venir. So there's a lot of variation, even just in footrests, and you can see a lot of those things there for the support for the feet. Dice que para los soportes de pies hay un montón de variaciones, entonces dice que todos esos que están ahí o los en sus papeles, que ustedes pueden ver los distintos variaciones que hay. Armrests are the same way. There's a lot of variations. And do they remove? Don't they remove? Are they a half armrest that will come up to a table? Are they a full armrest? All kinds of variations. Dice que con los soportes de brazo también, que si se pueden quitar, que si son estables, que si se bajan, que si son solo en la mitad para ver entrar en una mesa. Entonces que hay un montón de tipos para poner los pies y para poner los brazos. So as you're looking at chairs and trying to decide what chair would be best for my patient, if you have choices, which during distributions we do, usually, you have to see what is the best possible chair there out of the ones we have to choose from and get as close as we can to what our patient needs. Entonces dice que hay un montón de opciones de cuáles son las sillas de ruedas, pueden ser más bajas, más altas, más pesadas. Entonces dice que siempre tienen que saber elegir la que mejor les vaya a salir a ellos para su diario vivir. And a lot of times we will have a choice between this chair, which has some of the things we want, and this chair who has other things that we want. And we have to decide, is this one better or this? And we have to look at a whole lot of different things and use our clinical judgment. Dice que a veces se van a encontrar con dos sillas de ruedas que quizás una tiene unas cosas que necesitan, pero la otra tiene otras cosas que necesitan, y dice que entonces tienen que elegir en la que clínicamente, en la que su experiencia clínica mejor crean que le va a resultar al paciente. Seating components are very important. Dice que los componentes de asiento son bastante importantes. Most standard chairs, like you see for adult patients that have no adaptations in them, have a sling seat. Dice que la mayoría de las sillas de ruedas para personas que ya son mayores de edad, que no tienen para quitarle o ponerle cosas, sino que son estáticas, que no se les puede quitar nada, siempre tienen como la parte del asiento es así, de esta forma. Sling seats can be used for some adults who have good sensation, good sitting balance, good posture, good respiration, all of those good things. Dice que ese tipo de asiento solo se puede usar en ancianos o personas mayores que tienen buena respiración, un buen balance en cuanto a que no tengan muchos problemas de espalda y todo eso, que tengan una buena visión y no estén tan mal de salud. The problem with a sling seat is for people who don't have all of those good things,
it will compromise their posture and their function and their respiration and their digestion. Entonces dice que hay personas que no tienen, que para las personas que no tienen toda esa salud de respiración, de la digestión, del balance en sí como persona, que dice que entonces que no hay que ponerle esos asientos porque eso compromete todos esos aspectos a empeorarlo. When you think about a sling seat, it automatically narrows your base of support. Dice que cuando se habla de un asiento que va en esa figura, le disminuye tu soporte, disminuye el soporte de la persona. It causes internal rotation of the femurs. Entonces dice que causa al fémur, causa que como que se roten. It usually causes you to round your pelvis. Dice que causa que la pelvis se haga más para abajo, que se doble la pelvis. Because if you try just sitting in your seats and try to simulate being in a sling seat so that your legs internally rotate because the sling is forcing you in that direction. Dice que si ustedes tratan de sentarse como que si están en una silla de ruedas, se van a dar cuenta que las piernas se vuelven como esto, se vuelve para adentro y esto de acá se rota para afuera. So have them sit with their legs internally rotated in their chairs. Entonces, tenerlos sentados con las piernas rotadas para adentro. And you see that it automatically makes your pelvis want to go into a posterior tilt. Entonces dice que inmediatamente ve que se va a ver que la postura de la pelvis se va a dañar. The sling seat also focuses pressure right down to the center of the buttocks. Dice que también ese tipo de asientos hace presión al centro del coxis. And it also puts stress along the skin. It gives a shearing force. Do you know what that is? Yes. Okay, a shearing force to the Dice skin. que ejerce presión, entonces hace que esto de aquí se vaya como haciendo como encorvado, porque como ella dice que tienen que tener buena salud y todo eso, pero si no tienen eso, entonces eso va a hacer que eso dañe más. Eso. There are lots of different kinds of seat cushions. I'm not sure how many we have here today, but we'll go out and look and see what we can find so I can show you some when we're done. Okay. Dice que hay distintos tipos de bases de asientos, que no está segura de cuántos distintos hay aquí ahora, pero que vamos a salir a ver para que ustedes vean y se familiaricen con los distintos tipos que hay. So oftentimes we will cut a piece of plywood and we will make a cushion out of foam and cover it to go in the chair.
Okay. Dice que hay veces que van a tener que hacer ustedes los asientos, de cortar un pedazo de esponja y se les va a forrar ahí mismo afuera y viendo siempre las medidas del asiento y todo eso y se las van a tener que agregar. For people who are having a lot of problem with skin breakdown, especially like when we're talking about people with spinal cord injury who do not have any sensation. Dice que hay que con la gente que tiene esos daños en la piel, que se les está como rascando la piel, con esas personas que no tienen sensibilidad ya en eso, de tan lastimados que están y que tienen problemas de la columna. We will use different kinds of pressure relief cushions. Entonces dice que para esos tipos de casos que son bastante extremos se va a usar un distinto tipo para que no sea tanta la presión en esa parte, ya que la piel está bastante lastimada. Down here, we don't always have access to everything that we need, that we might use in the United States. Dice que aquí no siempre se tiene, no se tiene todo lo que siempre se necesita, no todo lo que se tiene en Estados Unidos, pero que se intenta tener lo mejor que se puede. But sometimes we do have gel cushions, air cushions. Dice que a veces sí tienen las opciones que se necesitan. And what those will do, especially like the gel cushions, or pressure foam. You guys have pressure foam, like the Tempur-Pedic mattresses that you push on. Yeah. We'll use that type of foam, a high density of those types of foam. Okay. Dice que a veces sí se tiene, por ejemplo, eso que trae las camas, el foam que trae las camas que se amolda el cuerpo, que por ejemplo le ponen la mano y queda la mano, entonces que hay veces que se va a tener que usar de eso. Because the problem that causes skin breakdown is that too much pressure is being put in a small area and causing the skin to break down in that area. Dice que uno de los mayores problemas de que la piel se empiece a romper y a rajar es porque se está poniendo demasiada presión en una sola área y como no hay sensibilidad la piel se empieza a dañar. A gel cushion or like the Tempur-Pedic foam, the pressure sensitive foam, wherever there is pressure, the foam will give the way there and spread the pressure out over a larger area. Dice que en ese tipo de foam o de eso que se imprime la mano y todo eso, que eso lo que hace la diferencia es de que cambia el lugar a donde que en vez de que solo sea en ese lugar, porque no es estático el asiento, que como se agarra la forma del lugar a donde está, y eso hace que se reparta la presión en toda la parte trasera. And that will when we spread the pressure out, we decrease the chances of further skin breakdown. Entonces dice que cuando no hay tanta presión en un solo lugar, eso hace que el rompimiento de la piel y el daño de la piel sea menor. Sometimes, especially we see it a lot with children with spina bifida. Entonces dice que eso se ve mucho con niños que tienen problemas en la espina dorsal. With the gibbous deformities on the back. Que les da deformidades en la espalda. We will have to use some type of pressure relief in that area because those children often come in with open sores on their backs. Dice que en este tipo de casos tienen que usar ese tipo de foam para quitar la presión en sus espaldas porque la mayoría de esos niños ya traen como cicatrices o traen ya como raspones abiertos por eso mismo de que la piel está bien dañada, entonces ya vienen con bastante golpe y todo eso. Sometimes here we don't always have the cushion that we need. Dice que no siempre aquí tienen ese tipo de material que se necesita. But we can sometimes do some creative things. Pero dice que siempre está abierto todo a la creatividad, entonces que ustedes traten de ser creativas también. For instance, if we have someone that has open sores or has had open sores on their bottoms. Dice que por ejemplo si tienen a personas que han tenido rajaduras en su parte trasera. Maybe all we can get is a 2.5 or 3 inch thick piece of nice solid foam, you know, something that is pretty thick, that doesn't bottom out, that doesn't compress too much. Dice que entonces que del foam normal pueden cortar algo un poco más delgado para que no haga demasiada presión y no sea como demasiado el impacto y eso haga que no se abran otra vez las heridas. And if we can figure out when they're sitting on that piece of foam, on the solid seat, in the chair,
if we can figure out where those areas would be that they'll be contacting the cushion where the open areas are. Y dice que si se pueden ver